Así como nos dice la canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Hemos llegado a la conclusión de Wireless Technology Summit 2023. Yo soy José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Y ahora voy a proceder a decir cuáles son algunas de las grandes enseñanzas que hemos escuchado de los más de 20 ponentes expertos en telecomunicaciones de la región, sobre todo de aquellos que están a cargo de dictar la política pública, de decidir es el camino o los caminos que vamos a tener que seguir para arreglar los problemas de conectividad que tenemos. Primero, varios de los ponentes, sobre todo Enoch Aguiar y Lucrecia Carvalán, nos dijeron que los planes de conectividad universal que tenemos hasta este momento en la región no han logrado cumplir su objetivo. No tenemos esa gran inclusión, no hemos tenido esa gran reducción en la brecha digital a nivel regional. Tenemos problemas estructurales en la oferta de servicios. Es más, cuando estamos hablando acerca de dónde se están dando todas las inversiones, dónde se está colocando toda la tecnología, estamos aún en ese cisma donde las zonas metropolitanas, las urbes, eh, las ciudades son los que reciben la mayoría de las tecnologías, casi todo, y ese 19% de la población que vive en zonas remotas, en zonas rurales, no está siendo incluido en este desarrollo innovador tecnológico. SMA América Latina en uno de sus estudios nos dicen que por redes terrestres, 93% de las personas de la región tienen acceso a algún tipo de red de cobertura de telecomunicaciones, pero tenemos un 31% de las personas que por alguna u otra razón no pueden acceder a los servicios. Mayormente, según lo que ha visto 5G América, esto es un tema de pobreza, un tema de poder pagar los servicios de accesibilidad. Hay que buscar esquemas dentro de esos fondos de servicio universal que puedan subsidiar o fomentar o buscar alternativas para que estas poblaciones puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones y logren entender cuáles son los diferentes beneficios que pueden sacar. Pero para que esto ocurra, las personas que están dirigiendo los países, los que están definiendo esa política pública con el fin de lograr una gran conectividad, tienen que entender cuáles son las distintas brechas digitales. Si no entendemos cuál es el problema, no vamos a entender cuáles son las soluciones. Y para esto es mucho más allá de saber quién está conectado, quién no está conectado. Necesitamos métricas, números fiables a nivel local. Eso se necesita, pero también se necesita entender que va mucho más allá de la cobertura de las redes, de los dispositivos. Hay que empezar a considerar esas brechas digitales a nivel de plataformas, a nivel de acceso a software, de entendimiento de cuál es el idioma que se le está dando a los usuarios, sobre todo en países multinacionales como Guatemala, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú. También hemos visto que en cobertura hay grandes avances, pero también hay unos avances bastante asimétricos a nivel de la región, mientras República Dominicana nos está hablando de que han logrado avanzar un 50% de la cobertura poblacional con 5G y esperan lograr un 75% de cobertura poblacional de esta tecnología para final de este año. Vemos que apenas Trinidad y Tobago llega al 75% de cobertura, pero de cuarta generación. Y también vemos iniciativas que ya son más panregionales, con Brasil deseando poder ofrecer servicio y conectividad a los distintos países amazónicos, aquellos que comparten su frontera. En términos de inversión, con el CAF empezamos a recibir números de esas brechas digitales, de esa falta de conectividad. Y parte de eso nos dicen, desgraciadamente, que en los últimos 5 años, mientras que los países de la OCDE, la inversión en telecomunicaciones se ha triplicado, en América Latina ha caído. Si estamos hablando ya de esos servicios que me van a impulsar la transformación digital,
como los servicios en la nube, de computación en la nube, como el IoT, como el Machine Learning, vemos que está estancado este crecimiento con una inversión apenas de un 0,06% durante este mismo periodo de 5 años. Y esto sucede en un entorno donde sabemos que el ecosistema 5G para crecer, para tener un buen impacto en el desarrollo económico, en el desarrollo social de un país, necesita insumos como es el espectro, pero también necesita una regulación moderna, una regulación que estimule la inversión. Necesitamos capacitación de los usuarios, pero también necesitamos educación de la población. Y a través de esto también fomentar la innovación y la expansión de infraestructura. Y esta expansión de infraestructura sin penalidades, que sea de forma transparente, algo que desgraciadamente en muchos mercados de la región no lo estamos viendo. Volviendo a la GSMA de América Latina, vemos que ellos estiman que menos del 50% de los fondos de servicio universal se han utilizado en los últimos 10 años. Entonces tenemos muchos recursos mal utilizados o simplemente, ¿por qué? Porque no se están en algún lugar esperando algún proyecto para poder financiarlo. Mientras tanto, sufrimos de inflación, sufrimos de malestares macroeconómicos que podrían perjudicar a esos fondos que no se están utilizando. Pero a nivel de contraste, vemos que Brasil está colocando más de 12.000 kilómetros de fibra óptica en sus vías fluviales en el Amazonas. Tal vez por esto es que puede ofrecer conectividad a sus vecinos y que como parte de sus iniciativas, y eso ya se vio en su proceso de subasta, está impulsando la conectividad en escuelas. Por ejemplo, en solo 10 municipios de los más de 5.000 que tiene este país, se han asignado 614 millones de dólares para darle conectividad a 181 escuelas. Estos son 3.100 millones de reales. Mientras que en Puerto Rico, una isla de menos de 9.000 kilómetros cuadrados con alrededor de 3 millones de habitantes, se están asignando 2.500 millones de dólares en los próximos 5 años para impulsar la conectividad de los hogares por medio de fibra óptica, para lograr poder ofrecer 100 megabits de subida y 20 megabits de bajada de conectividad a todos los hogares de la más pequeña de las Antillas Mayores. Si estamos hablando entonces de temas como el espectro radioeléctrico, es insumo esencial para toda tecnología inalámbrica. Lo más importante que tenemos que rescatar es que hay que dejar los modelos recaudatorios para la asignación de espectro radioeléctrico. México nos dice que no son competitivos a nivel global en este aspecto. Y esto se va a exacerbar el problema porque no se puede estar asignando espectro si no vamos a tener interesados en adquirirlo. Y si consideramos que con 5G podríamos requerir hasta 10 veces la cantidad de infraestructura de acceso de radio, es un gran problema. Digamos, no se puede estar hablando de un gran éxito en todo lo que viene siendo la asignación de espectro radioeléctrico cuando los distintos operadores de tu mercado te están devolviendo los bloques que en el pasado habían obtenido por medio de subasta y concesión. En Brasil, como contraste, nos están diciendo, bueno, de la pasada subasta para espectro a ser utilizado con quinta generación, el 95% del valor adquirido fue para el despliegue de infraestructura, obligaciones de cobertura de 5G, pero también obligaciones en 4G en algunos lugares que lo ameriten, porque en estos momentos podría ser demasiado oneroso hacerlo con quinta generación, por ejemplo, lugares remotos donde la población sea indígena. Pero es más, un mensaje es necesario asignar más espectro. Y en este sentido tenemos a Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay, Perú y Argentina, todos anunciándonos que quieren asignar más espectro. Y Guatemala
añadiendo que el 75% de lo que se recaude de ese proceso de subasta va a ir al Plan Nacional de Conectividad Digital, otro fondo universal, para impulsar la adopción de tecnologías en los sectores de educación, salud y seguridad. Pero lo más importante es que no, cuando estamos hablando de temas de telecomunicaciones, sobre todo esa asignación de espectro, es que no se puede estar hablando de que y congratulándose que el Internet ha sido declarado un derecho humano en una jurisdicción y sin embargo cobrar todos los servicios como artículo de lujo. La carga impositiva en muchos mercados de la región para la oferta de servicio es excesivamente alta. Es, es contraproducente cobrar tan alto un servicio que es considerado derecho humano, sobre todo cuando vemos que estas cargas impositivas a quien más impactan son a las zonas más vulnerables de la población, o sea, quienes más necesitan acceder a este derecho humano son los que no lo pueden pagar. También vimos como no todas las experiencias de éxito son replicables. Hay que conocer nuestro entorno. Hay que tener esas métricas que son tan necesarias para poder tomar las decisiones informadas de dónde no invertir y saber cuál es la estructura eh, de red más costo eficiente para ofrecer los servicios. Y obviamente es seguir con esas políticas públicas que impulsen el uso de las TIC, pero un impulso en el uso de las TIC que lleven conocimiento digital básico a la población por medio de esa alfabetización digital e implicar para qué les sirve la tecnología y buscar las distintas formas de conectar esas zonas rurales y remotas. ¿Por qué? Porque hay un beneficio económico que va a seguir a esa tecnología con las políticas públicas correctas, obviamente. Y hay, obviamente, que impulsar la conectividad en escuelas públicas. ¿Por qué? Porque como todos han dicho, la famosa transformación digital ocurrirá a través de la quinta generación que funciona como un catalítico de otras tecnologías al impulsar la adopción o al abaratar su uso tanto de que se comienzan a volver masivas. Sin embargo, no se puede olvidar que las tecnologías tienen un impacto en el medio ambiente y es necesario estar consciente del mismo. Por eso se recomienda un diálogo continuo entre todos los actores de este ecosistema. Hay medidas, hay estudios, por ejemplo, de la OCDE, que han apuntado a cómo minimizar los efectos adversos que podrían tener las TIC en el medio ambiente. Y existen medidas como compartición de infraestructura, equilibrio en su despliegue, que podrían minimizar algún efecto adverso en términos del medio ambiente. Un mensaje también muy fuerte que estoy totalmente de acuerdo es que hay que controlar las expectativas sobre el desarrollo y capacidades del 5G. No es una panacea, sobre todo cuando se está pensando tanto en quinta generación y no hemos cumplido todo el trabajo con la cuarta generación. Hay que evaluar cuál es el presente del mercado para identificar las mejores formas para llevar esa conectividad, pero hacerlo de forma racional, hacerlo de forma que haga sentido dónde voy a estar colocando por lo menos 4G en estos momentos y cuando sea necesario hacer esa actualización y llevarlo de release 14 a 15, que viene siendo quinta generación. Y para esto necesitamos un marco normativo estable, previsible, con instituciones fuertes y sin discrecionalidad. No vamos, según esté el gobierno de turno, no vamos a estar gobernando hacia las telecomunicaciones para favorecer o desfavorecer a uno de los actores. Tiene que haber una estabilidad, tiene que haber una gran transparencia. Y en este sentido,
vemos algunos de los usos que se quiere dar a la tecnología. Por ejemplo, Panamá mira ese 5G como una herramienta que le va a permitir consolidarse como ese hub de conectividad regional, mientras que República Dominicana piensa mejorar ese segmento tan importante de su economía como lo viene siendo el turismo. ¿Cómo puedo mejorar con 5G los servicios que ya se está haciendo en este país antillano? Pero cuáles son las diversas alternativas que le van a permitir diferenciarse de todas aquellas economías o destinos turísticos que están en el Caribe compitiendo contra ellos. Nuevamente, un obstáculo en el despliegue de infraestructura es la simetría de los territorios de un país. Mucho más fácil colocar en valles, mucho más fácil colocar cerca de las poblaciones donde tenemos un retorno de inversión prácticamente garantizado que hacerlo en territorios montañosos con una densidad poblacional bastante baja. Y cuando estemos hablando de esa modernización de los marcos de regulación que ya había mencionado, hay que hacerlo considerando lo nuevo. Ecosistemas totalmente IP que surgen desde esa cuarta generación cuando estamos hablando de sistemas inalámbricos, considerarlo el fintech, temas de ciberseguridad que son esenciales y no se está hablando lo suficiente sobre este tema. Y obviamente experimentar con esos famosos areneros regulatorios o sandbox que iniciaron en la industria de fintech, pero que Colombia ha adaptado para telecomunicaciones y ya estamos viendo como en República Dominicana, Brasil, Perú y en otros mercados de la región ya se están adaptando para ver cuál es la mejor forma de tomar medidas normativas ante el advenimiento de nuevas tecnologías. Y obviamente también tuvimos consultores hablando de los negocios potenciales para un 5G mucho más desarrollado, cómo explotar esa baja latencia, esas mayores velocidades y obviamente también todo lo que está refiriéndose a ese IoT masivo o industrial, que es ese catalítico para la transformación digital al permitir la digitalización de los sectores productivos de un país. Luego, ya casi para finalizar, tomamos un paso atrás en los discursos tan centrados en el acceso, en la oferta de servicios, para escuchar cuál es el rol de la democracia en ese mundo digital. Cómo podemos fomentar la innovación social, cómo podemos fomentar la inclusión utilizando las distintas plataformas que nos dan las telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicaciones en nuestros países. ¿Cómo podemos llevar la voz de aquellos que son usualmente los habitantes de las zonas más aisladas para poder mejorar su situación? Y luego también complementando es tuvimos otra intervención que nos hablaba acerca de cómo el mundo digital está alterando los modos tradicionales de ofrecer educación, pero también de recibirla. Y acá estuvimos escuchando precisamente, específicamente, cómo se está reinventando esa universidad latinoamericana, utilizando eh, ejemplos regionales, en su rol dentro de esta transformación tecnológica, porque no es solamente a pensar en la economía, en las empresas, en mejor acceso, en fibra óptica, sino algo mucho más cercano. Por un lado, la educación, tanto de los jóvenes como de los niños, las personas mayores, cómo podemos democratizar esa educación y también lo que habíamos dicho anteriormente, cómo la democracia se puede fortalecer de este mundo digital. Con esto me despido. Espero que haya sido de gran valor escuchar a todos los expertos que tuvimos durante estos 3 días. Los invito a revisitar las ponencias. Vamos a estar colocando a su disposición todas las presentaciones PowerPoint que fueron ofrecidas durante estos 3 días.
Y nuevamente, gracias por su apoyo. Yo soy José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Hasta luego.